La obligaron a unirse en matrimonio con el guerrero más temible de todos los territorios, y le advirtieron sobre su carencia de alma. Pero lo que nadie podía imaginar era que tras su mutismo existía un corazón anhelando ser rescatado. Bienvenidos a Momentos Especiales. Cuéntanos desde qué rincón del mundo nos acompañas. Y prepárate porque estás a punto de presenciar la historia más conmovedora del día. El silencio que reinaba en la sala del trono era tan espeso como el humo que emanaba de las antorchas. Astrid mantenía su postura firme, aunque su corazón latía con la intensidad de un tambor guerrero. Ante ella su padre, el Harald de Norvald, se desplazaba inquieto de un extremo a otro, con sus manos entrelazadas tras su espalda. En el exterior los copos de nieve comenzaban a descender como cenizas sobre los tejados de madera, mientras el graznido de los cuervos sobrevolando la aldea presagiaba cambios inminentes. «Has sido seleccionada», pronunció su padre evitando su mirada. «Mañana con los primeros rayos del sol partirás hacia las tierras del norte. Te desposarás con Eirik de Barheim». Astrid sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?» «Es parte del acuerdo. El Consejo de Clanes lo ha ratificado esta mañana. La única manera de asegurar la paz tras tantos inviernos sangrientos es mediante un vínculo de sangre. Matrimonio». Un grito ahogado surgió del pecho de Astrid. Avanzó un paso y me lo comunicas así como si fuera un simple saco de grano para intercambiar. El Harald alzó la vista. Su semblante marcado por los años y las decisiones despiadadas permanecía impasible. Pero sus ojos reflejaban agotamiento. «No comprendes lo que significa ver perecer a cientos por una guerra que no elegiste, hija. He cometido actos que me atormentan en mis sueños. Si esta unión evita otra masacre, entonces merece cualquier sacrificio». Astrid se volvió hacia la ventana. El viento gélido azotaba contra la ventana. En la distancia entre los árboles cubiertos de hielo, visualizó las tierras de Bargain con sus montañas sombrías fortalezas de piedra y lobos merodeando en la bruma. Y en el centro de todo, Eiríkr. Las historias sobre él la habían acompañado desde su infancia. Algunos susurraban que el silencio se apoderó de él tras perder a sus padres. Otros murmuraban que había arrancado el corazón de un traidor con sus propias manos. Era un guerrero incomparable, templado en las llamas, cuyo nombre inspiraba terror en todos los reinos del norte. Su sola mención bastaba para silenciar las tabernas más bulliciosas. Y esa noche se convertiría en su esposo. Astrid permaneció despierta preparando su partida. Guardó su capa invernal, sus preciados libros ocultos y el medallón heredado de su madre. Cada objeto representaba una despedida silenciosa. Al rayar el alba, cuando salió al patio, su corcel aguardaba. 2 guardias armados la flanqueaban. «¿Deseas enviar algún mensaje a tu futuro señor?», preguntó uno con tono burlón. Sin dignarse a responder, Astrid montó su caballo. Ajustó su capa y enfrentó la mirada del guardia. «Dile que jamás me verá doblegada, ni siquiera en el lecho nupcial». Los guardias rieron nerviosamente. Ella mantuvo su semblante serio. Su postura permaneció erguida mientras el portón del castillo se cerraba tras ella, marcando el final de una era y el inicio de otra. Cabalgaron durante 3 días por senderos helados atravesando aldeas silenciosas y ríos congelados. Cada paso la acercaba más a él, a Eiríkr. Al atardecer del 4.º día, la fortaleza de Barheim emergió entre la niebla. Su magnitud superaba sus expectativas, pero también su frialdad. Sin ornamentos ni banderas, solo piedra, hierro y silencio. En las almenas los centinelas permanecían inmóviles, sin saludos, sin sonrisas. En el patio central Astrid desmontó. El viento la golpeó como un puñetazo helado, y entonces lo vio Eiríkr alto, envuelto en una capa de piel negra, y una armadura de hierro oscurecido con cicatrices que surcaban su rostro, y una barba tan espesa como los antiguos bosques nórdicos. Sus ojos de un gris tormentoso la atravesaban como dagas de hielo. No pronunció palabra alguna. Astrid de Norvald, proclamó el sacerdote.
Aceptas a Eirik de Barheim como tu esposo para sellar la paz entre los clanes. Ella sintió un nudo en la garganta. Deseaba oír gritar destruir algo, pero en su lugar alzó el mentón. Acepto. El sacerdote se volvió hacia Eirik. Él permaneció en silencio. Solo inclinó la cabeza una vez con la mandíbula rígida, y el lazo quedó sellado. La ceremonia concluyó en menos de 5 minutos. Sin festejo, sin melodías, solo miradas gélidas y la pesada sombra del deber. Eirik avanzó hacia ella. No la rozó, no la congratuló. Simplemente ordenó: «Sígueme». Ella obedeció. Y comprendió al cruzar el portal de piedra de aquella fortaleza que su vida anterior había perecido en el instante que pronunció aquella palabra. Acepto. El corredor se extendía largo, estrecho y gélido. La humedad se filtraba por los muros de piedra, y el eco de sus pasos parecía arrastrarse como un espectro por los pasadizos. Astrid caminaba tras Eirik sin emitir sonido, dudando entre mirarlo o mantener la vista clavada en el suelo. La capa pesaba en sus hombros como grilletes, y la tensión era tan palpable que podría cortarse con una daga. Eirik no había vuelto a dirigirle la palabra desde el patio. Tampoco había tocado su brazo ni ofrecido ayuda con sus pertenencias. Se movía como un lobo marcando su territorio sin prisa, pero con una presencia tan imponente que nadie osaba cruzarse en su camino. Los soldados que encontraban bajaban la mirada al verlo. También sirvientas que se desvanecían tras las puertas sin hacer ruido. Aquella fortaleza no era un hogar, sino un sepulcro de piedra con ventanas diminutas y antorchas que apenas luchaban contra las sombras. Astrid sintió como si las paredes la engullesen, como si una fuerza invisible le arrebatara el aire de los pulmones. Al fin se detuvieron ante una inmensa puerta de roble labrado. Eirik la empujó sin esfuerzo y entró. Astrid lo siguió. Era una estancia sobria pero espaciosa. El fuego crepitaba débilmente en la chimenea, y los muebles eran de madera antigua. Una cama grande dominaba el centro cubierta con pieles oscuras. Había un arcón, una mesa con mapas desplegados, una biblioteca con volúmenes antiguos y silencio. Eirik se acercó a la ventana, apartó ligeramente las cortinas y se volvió hacia ella por primera vez desde la ceremonia. «Esta será tu habitación». Su voz era profunda pero no tosca. «No temas, no voy a tocarte». Astrid frunció el ceño. «¿Por qué habría de creerte?» Eirik guardó silencio. Se dirigió hacia el rincón. Se despojó de su espada del cinto, la apoyó contra el muro y comenzó a desabrocharse pausadamente las piezas de su armadura. Ella mantuvo la mirada fija no por deseos, sino por rebeldía. Si creía que iba a intimidarla con ese mutismo pétreo, estaba equivocado. «Compartiremos alcoba porque es lo que esperan», dijo sin mirarla, «pero puedes ocupar ese lado». «No lo cruzaré». «¿Y qué esperan exactamente?», inquirió ella con una mezcla de sarcasmo y amargura. «Que procreemos hijos para unir los clanes como ganado de cría». Eirik se quedó inmóvil como una estatua. «Esperan que no nos aniquilemos, es suficiente». Astrid se aproximó al fuego. Estaba congelada. Extendió sus manos buscando calor, pero no halló consuelo. Todo en aquella habitación le resultaba extraño. Los aromas, la madera consumida por el fuego, el silencio penetrante, y ella lo observó discretamente. Eirik se había desprendido de su manto, revelando un cuerpo marcado por innumerables cicatrices. Sus hombros eran robustos. Su espalda estaba surcada por antiguas heridas y su piel mostraba las marcas del guerrero. No era un hombre joven, pero tampoco viejo. Tenía la edad precisa para haber sido forjado por la guerra, y aún conservar algo que ni él mismo reconocía su alma. «¿Siempre vives de esta manera?», preguntó ella sin meditarlo. Eirik alzó la vista. ¿De qué manera solo es más sencillo? Sencillo para quien el silencio fue su única respuesta. Astrid exhaló profundamente. Se dirigió hacia la cama, depositó su capa en el extremo derecho y comenzó a desatar los lazos de sus botas. Él la contemplaba inmóvil,
no como un hombre que desea, sino como un centinela evaluando a su adversario. Era exasperante e incómodo, pero también enigmático. No busco tu compasión, manifestó ella sin dirigirle la mirada. Y yo no busco tu aprobación, replicó él con voz serena. El silencio se apoderó nuevamente del espacio. Astrid se recostó sobre las pieles sin cubrirse completamente. Eirik extrajo una manta adicional del arcón y se acomodó en una silla junto al fuego. Evidentemente dormiría allí. No intercambiaron palabras de despedida. No volvieron a mirarse, pero ella mantuvo los ojos abiertos, porque por primera vez en su existencia, ignoraba si esa noche soñaría atravesaría el umbral o sobreviviría. El amanecer llegó sin el canto de las aves. Solo el viento. Astrid abrió los ojos pausadamente envuelta en pieles ajenas y pensamientos más gélidos que la piedra bajo su cuerpo. El fuego de la chimenea se había convertido en brasas silenciosas y la estancia olía a humo añejo y madera húmeda. Eirik había desaparecido. Se incorporó lentamente con el cuerpo entumecido y el orgullo más despierto que nunca. Dirigió su mirada hacia la silla donde él había descansado la noche anterior. La manta permanecía doblada meticulosamente sobre el respaldo sin una sola arruga o marca que delatara su uso, como si jamás hubiera sido utilizada. En los días posteriores, esta escena se convirtió en un ritual silencioso y predecible. Cada mañana, Astrid despertaba para encontrar la habitación completamente vacía. Al caer la noche, Eirik regresaba. Se despojaba de su armadura sin dirigirle la mirada y dormitaba en la misma silla pronunciando apenas un puñado de palabras. En ocasiones ni siquiera eso. «¿Planeas mantener este silencio hasta que el invierno termine?», cuestionó ella una noche evitando su mirada. Eirik, sentado cerca del fuego, afilaba metódicamente una daga. «No busco conversación», respondió finalmente, «solo obediencia». Astrid tensó su mandíbula. «¿Qué encantador! Si pretendes reducirme a un simple adorno del tratado, lo estás logrando». Él detuvo sus movimientos con la piedra de afilar. «No solicité esto». «Tampoco yo», contestó ella instantáneamente. El silencio volvió a reinar entre ellos. Solo las llamas crepitaban mientras las sombras bailaban en los muros como fantasmas de una conexión inexistente. En el castillo los sirvientes apenas osaban dirigirle la palabra. La observaban con un respeto artificial y cierta compasión. Después de todo, ¿quién desearía ser la consorte del temido lobo del norte? Sin embargo, Astrid no era de las que se ocultaban. Comenzó a explorar la fortaleza con paso decidido y mirada altiva. Encontró pasadizos ocultos, salones polvorientos y antiguos volúmenes aparentemente intactos durante generaciones. También advirtió la escasa presencia militar, sorprendentemente reducida para alguien con reputación de despiadado, y aquellos presentes, aunque disciplinados, no mostraban temor sino una lealtad genuina, no por obligación sino por algo más profundo. Una noche, mientras compartían una silenciosa cena, Astrid lo estudió detenidamente. «¿Por qué nadie dentro de estas murallas te teme?» Eirik levantó la vista de su plato. «Porque conocen mi verdadera esencia». ¿Y cuál es esa esencia? Alguien que no deberías intentar descifrar. Los días transcurrían, y aunque la rutina parecía inmutable, algo sutil, comenzaba a transformarse. Detalles minúsculos, casi invisibles al ojo desatento. Una porción adicional de pan en su plato. Una manta más abrigada, cuidadosamente doblada. Junto a su asiento, una mirada que se prolongaba un instante más de lo habitual. Una noche, al retornar, empapada por la nevada, después de un paseo solitario, descubrió una taza humeante, aguardándola sobre la mesa. Él permaneció en silencio. Simplemente estaba ahí erguido junto al hogar con los brazos cruzados sobre el pecho. «Gracias», susurró ella mientras sostenía la bebida con sus manos congeladas. Eirik inclinó la cabeza sin pronunciar palabra y se volvió hacia el ventanal. Los murmullos comenzaron a circular por los corredores. Rumores sobre la nueva señora y su valentía inesperada, sobre sus enfrentamientos con él, sobre cómo seguía con vida y deambulaba por el castillo sin mostrar temor alguno.
y eso causaba admiración. Una sirvienta anciana, mientras le trenzaba el cabello con delicadeza, se atrevió a compartir su historia. «Mi esposo pereció en la última batalla defendiendo este castillo», murmuró quedamente. Lord Eyriker lo transportó sobre sus hombros durante 4 leguas, solo para darle una sepultura digna. Astrid guardó silencio, pero esa noche su mirada hacia él fue diferente. La tensión entre ambos persistía, pero había mutado. Ya no era gélida. Era intensa, eléctrica, como si algo palpitara en el ambiente cada vez que sus caminos se cruzaban, como si ambos intuyeran que estaban tanteando el terreno antes de aventurarse al siguiente movimiento. Sin embargo, Eirik mantenía su distancia. Siempre formal, nunca cruel, pero tampoco afable. Una noche Astrid se aproximó al ventanal. La nieve caía copiosamente en el exterior, cubriendo todo con su manto blanco. Siempre nieva así en Barheim. Eyriker, sentado junto a ella, apenas movió la cabeza. «No, este invierno está siendo más extenso de lo usual». Ella lo observó. «Quizás porque los dioses están vigilando». Eyriker sostuvo su mirada. «Por primera vez, sin máscaras. O tal vez esperan que algo cambie». Astrid sintió un nudo en la garganta. No respondió. Pero aquella noche, cuando él extinguió las llamas y se acomodó en su asiento habitual, el sueño la eludió. Por primera vez se cuestionó si detrás de esa coraza de hierro existía un alma anhelando redención. La tormenta azotaba con violencia los muros pétreos de Barheim. En el exterior el viento gemía cual bestia malherida, y la nieve descendía en espirales furiosas que difuminaban todo rastro de camino o cobijo. Era una de esas noches para temer a las deidades, o quizás para conversar con los espíritus del pasado. Astrid permanecía desvelada. Había estado inquieta bajo las pieles durante horas, atenta al crepitar de las brasas, al aullido distante de algún lobo solitario. Y a la respiración de Eirik, quien permanecía en su silla como siempre envuelto en su capa oscura, con los brazos cruzados y la cabeza reclinada contra el muro. Pero no dormía. Ella lo percibía. Podía sentir su estado de alerta, esa vigilancia perpetua que parecía formar parte de su ser, como si existir sin estar preparado para el peligro le fuera imposible. Entonces, casi sin meditarlo, Astrid rompió el silencio. «¿Conociste la infancia alguna vez?» El silencio se extendió entre ambos, prolongado y denso. Creyó que no obtendría respuesta. Pensó que nuevamente su pregunta se perdería en el vacío. Pero se equivocó. No por mucho tiempo contestó con voz áspera y profunda. Ella se incorporó levemente en el lecho. «¿Qué te la arrebató, Eirik?» Apenas giró el rostro. La luz del fuego proyectó sombras sobre sus facciones. Sus ojos brillaban no con ira, sino con memorias que parecían forjadas en cenizas. «La guerra». Silencio. «Mi padre cayó defendiendo esta fortaleza. Mi madre pereció intentando salvar a los heridos. Después, los juegos cesaron. Solo quedó el acero». Astrid bajó la mirada. No anticipaba una confesión tan sincera. «Lo lamento». Él frunció sutilmente el ceño. «No lo lamentes. No me conocías entonces. Pero eso no mitiga el dolor». Por primera vez, Eirik la contempló como una mujer, y no como una pieza de ajedrez, como si sus palabras hubieran atravesado una muralla de hielo que llevaba años congelada. «¿Y tú?», inquirió. «¿Cómo era tu existencia antes de todo esto?» Astrid exhaló profundamente. «Mi vida transcurría entre libros, melodías y estrategias. No era una princesa de cuento de hadas. Mi padre me crió para ser inquebrantable, pero jamás imaginé convertirme en una moneda de cambio político». «Le guardas rencor». «Guardo rencor a todos», respondió sin vacilar, «a quienes iniciaron esta guerra, a quienes la pactaron, a quienes me observan como si portara una cadena invisible». Eirikar la contempló en silencio. Luego se incorporó. Astrid se puso tensa. Era la primera ocasión en que él se aproximaba al lecho, desde que compartían aposentos. Pero no la tocó.
Simplemente se dirigió al baúl. Extrajo una botella de cristal oscuro y 2 pequeños recipientes de madera. Vertió el líquido a un brebaje fuerte y ambarino y le ofreció uno. Ella lo tomó con precaución. Por los pactos inquebrantables, pronunció ella con sarcasmo, y por las batallas que aún persisten, replicó él. Entrechocaron los recipientes. Bebieron. El ardor de la bebida se difundió por su garganta como una llama gentil. Astrid cerró los párpados brevemente. Al abrirlos, Eirik se había acomodado en el borde del lecho, manteniendo una distancia prudente. «¿Siempre cargas el peso tú solo?», preguntó ella con dulzura. «Es más sencillo que compartirlo». «No». Él la observó detenidamente, como evaluando si sus palabras eran una amenaza o una promesa. «No acostumbro conversar», admitió finalmente. «Entonces escucha. A veces eso también es un acto de guerra». Una tenue sonrisa, apenas perceptible, en la comisura de sus labios, apareció por primera vez en el rostro de Eiríkur. No era burla, era agradecimiento, o algo semejante. El fuego crepitó con mayor intensidad. La tormenta continuaba bramando en el exterior, pero dentro de aquellas paredes de piedra, algo había experimentado un cambio. No era confianza plena. Todavía no. Pero representaba un primer paso. Cuando Eiríkur se incorporó para regresar a su asiento, su manera de moverse era diferente. Y cuando Astrid se reclinó, lo hizo con la certeza de que al menos durante esa noche, la soledad no los acompañaba. Al amanecer siguiente, Astrid abandonó la habitación temprano antes de que el sol terminara de asomar. La nieve cubría el patio cual mortaja inmaculada, y los árboles que rodeaban el castillo semejaban esculturas congeladas por designio divino. Avanzó silenciosamente envuelta en una gruesa capa. Sus botas crujían bajo la capa helada. Se encaminó hacia las caballerizas buscando un pretexto para escapar, para respirar más allá de las sombrías murallas de Bargame. Allí, entre corceles inquietos y el vapor de Min Nansantu, los cuerpos cálidos, encontró a una anciana trenzando paja con manos endurecidas por el trabajo. «¿Necesitas ayuda?», preguntó Astrid. La mujer la observó inicialmente con recelo, pero luego bajó la mirada y asintió respetuosamente. «Mi señora, no es común que usted pise el suelo junto a nosotros». «No soy una estatua de mármol», replicó Astrid. «Además, necesito comprender este lugar si he de vivir aquí». La mujer llamada Sigrid la contempló brevemente antes de pronunciar palabras que quedaron suspendidas como vaho en el aire gélido. «Si desea comprender este lugar, debe comprenderlo a él». Eiríkur Sigrid asintió. «Muchos lo consideran una bestia, otros un ser sin alma. Pero pocos conocen su historia, y menos aún se atreven a sostenerle la mirada por más de un instante». Astrid la observó calladamente. Sigrid continuó su labor, pero su voz se tornó más queda, más confidencial. Cuando era apenas un joven, presenció la muerte de sus padres durante el asedio de Barheim. No derramó lágrimas. No emitió gritos. Se incorporó, empuñó la espada ensangrentada de su padre y defendió estas murallas como si fueran el último refugio que le quedaba en el mundo. Durante 5 días y 5 noches, dirigió a guerreros que le triplicaban la edad. Astrid sintió una opresión en el pecho. Era apenas un niño, y jamás volvería a serlo. Desde ese momento dejó de vivir para sí mismo, existiendo únicamente para su pueblo, para evitar que otra vida se extinguiera bajo la protección de sus muros. Se transformó en el lobo que su gente necesitaba, aunque eso significara perder su propia esencia. Sigrid alzó la vista con determinación. «No lo juzgue por su mutismo, mi señora. A veces el silencio es la única protección que nos resta». Aquella tarde Astrid recorrió la galería superior del castillo, donde los ventanales ofrecían panorámicas de los valles cubiertos de hielo. Sostenía un libro abierto, pero sus ojos no seguían las palabras. Su mente vagaba entre imágenes ajenas. Un pequeño entrecuerpo sin vida sosteniendo una espada que superaba el largo de sus brazos envuelto en llamas que lo consumían sin destruirlo por completo. Cuando Eiríkur ingresó al salón de entrenamiento al caer la noche, la encontró ahí sentada en un banco contemplando el arsenal dispuesto en las paredes. «¿Has venido a entrenar?», preguntó con sarcasmo. Ella arqueó una ceja.
Solo exploro tu mundo. También está vedado. Eiríkr se despojó de su capa y se aproximó a la mesa donde reposaban diversos puñales, hachas y espadas. Seleccionó una y se la ofreció. «¿Sabes manejarla?» «Sé evitar cortarme», respondió ella. «Por ahora es suficiente». Él esbozó una sonrisa tenue, casi imperceptible. «Es un comienzo». Astrid se puso de pie. Sujetó la espada con ambas manos, sintiendo su peso desproporcionado. Dio algunos pasos inseguros. Parece más sencillo en los relatos. «En los relatos no hay sangre», replicó él. Luego se posicionó tras ella sin tocarla. Su voz era suave pero firme. Sus pies plantados con seguridad, las muñecas controladas pero flexibles. La hoja de la espada siempre visible ante sus ojos. Tu supervivencia depende de tu postura, no de tu fuerza bruta. Ella se esforzó por seguir sus instrucciones. No era torpe, pero tampoco destacaba por su destreza. Se volteó frustrada. «¿Cómo aprendiste tú?» Eirik contempló el vacío por un instante, sobre cuerpos que ya no pueden contar su historia. Ella bajó el arma. «Lo lamento. No pretendía... No importa». Silencio. No todos tienen el privilegio de aprender con calma. Algunos lo hacemos por puro instinto. O perecemos. Astrid inhaló profundamente. Lo estudió por un momento. «¿Por qué no me entrenas, Eiríkr?» La miró desconcertado por su petición directa. «Porque no vine aquí para ser el mentor de nadie. Entonces instrúyeme como a un soldado. Si la guerra vuelve, no quiero morir siendo inútil». Los ojos de Eiríkr se tornaron severos. La mención de una nueva guerra parecía remover algo profundo en su interior. Finalmente asintió. «Mañana al alba. No llegues tarde». Esa noche de regreso en la habitación repitieron su rutina habitual. Pero algo había cambiado. Astrid se acostó con una nueva resolución, y Eiríkr permaneció junto al fuego, esta vez con la espada enfundada a su lado y una manta adicional sobre sus piernas. Cuando el viento golpeó la ventana, ella lo miró discretamente. «Gracias por hoy». Él tardó en responder, pero antes de que el sueño la venciera lo escuchó murmurar: «Gracias por no temerme». Y aunque les separaban sombras y memorias esa noche, durmieron menos solitarios que nunca. El sol apenas rozaba las montañas cuando Astrid llegó al patio de entrenamiento, el aire gélido mordiendo su rostro y su aliento formando nubes ante sus labios. Vestía una capa gruesa, el cabello atado en una trenza apretada y la mirada determinada. En medio del patio, sobre la nieve compactada, Eiríkr ya aguardaba. No pronunció palabra al verla. Simplemente señaló una espada de práctica de madera que descansaba sobre un tronco cercano. Astrid la tomó con firmeza entre sus manos. «Hoy comenzarás tu aprendizaje». «A caer», afirmó él con gravedad. «¿No sería más útil aprender primero a atacar?» «No», contestó. «Cualquiera puede dar golpes. Solo aquellos que dominan el arte de caer logran sobrevivir». Y así iniciaron. Los ejercicios eran intensos, demandantes. Astrid se desplomaba repetidamente sobre la nieve, levantando vapor con cada caída. Eiríkr mantenía sus instrucciones firmes, pero sin burla. Era metódico, sincero, como si cada corrección surgiera de años de experiencia, no de impaciencia. Los pies más separados. «Estás cediendo terreno al adversario», señalaba él. «Tal vez el enemigo requiere más espacio que yo», contestaba ella sin aliento. «El enemigo jamás lo necesita. Simplemente lo arrebata». Al concluir el entrenamiento, sus brazos temblaban y sus piernas parecían de hierro, pero había un brillo distinto en sus ojos, una satisfacción nueva. Al soltar la espada, Eiríkr la observó. «Para ser una dama noble tienes más resistencia de lo que imaginaba». Astrid le devolvió la mirada arqueando una ceja. «Y tú, para ser una bestia, no eres mal instructor». Un silencio agradable se estableció entre ambos. Y en ese instante, por primera vez, Eiríkr pareció humano, exhausto, real.
Más tarde Astrid tomó una iniciativa propia. Se dirigió a las cocinas ignorando miradas curiosas y solicitó ingredientes de su pueblo natal. Convencer al cocinero no fue sencillo, un hombre corpulento que no entendía por qué la señora deseaba mancharse las manos, pero eventualmente cedió ante su persistencia. Dedicó horas allí combinando especias, preparando caldos, evocando memorias. El aroma a eneldo, cebolla y clavo inundó el ambiente. No era un festín, era un fragmento de su hogar. Esa noche, al volver a la habitación, encontró a Eiríkur quitándose los guantes junto al fuego. ¿Tienes apetito?, preguntó ella. Él la miró con recelo. Siempre tengo hambre, pero no confío fácilmente en desconocidos. Ella colocó un cuenco de madera en la mesa. Entonces permíteme ser menos extraña para ti. Es estofado de salmón, receta tradicional de Norvald. Te arrepentirás si no lo pruebas. Eiríkur se aproximó, tomó la cuchara y degustó una pequeña porción. Masticó pausadamente, tragando sin pronunciar palabra. Astrid lo contemplaba aguardando su opinión como si fuera un oráculo. «Está caliente», murmuró él. «Simplemente caliente y delicioso. Realmente delicioso». Astrid esbozó una sonrisa. «Quizás no sea experta con la espada, pero con el cucharón soy invencible». No intercambiaron más palabras esa noche, pero al despertar en la madrugada, lo encontró dormido no en la silla, sino sobre una piel extendida cerca del fuego. Mantenía la distancia, pero ya no como una prisión. Era su elección. Y sobre la mesa el cuenco permanecía sin contenido. Los días posteriores, las sesiones de entrenamiento prosiguieron incrementando su intensidad gradualmente. Eiríkur la obligaba a repetir cada movimiento hasta que sus pies ardían como brasas. Astrid mostraba una capacidad extraordinaria para aprender. No por un deseo de combatir, sino por su anhelo de entendimiento. Las correcciones se volvían más sutiles, las miradas más prolongadas. Durante una de esas tardes, después de practicar una maniobra evasiva, Eiríkur se aproximó sigilosamente y susurró: «Estás interpretando mis movimientos. Muy pocos consiguen eso. ¿Es eso un halago? Es una advertencia». Ella esbozó una sonrisa sin temor. «Entonces estoy progresando bien». La noche posterior, mientras compartían una cena silenciosa, Astrid formuló una pregunta que había estado guardando. «¿Por qué nunca abandonas el castillo?» Eiríkur depositó su copa en la mesa. «Porque allá afuera todos creen conocerme. Aquí nadie lo intenta, yo sí lo intento». Su mirada se posó en ella. Intensa, inquebrantable. «Tú eres distinta. Eso es positivo, todavía no lo he determinado». Astrid mantuvo su mirada firme. «Pues decídelo pronto porque me fatiga hablar con un muro». Eiríkur bajó la vista por primera vez. Y aunque guardó silencio esa noche al acercarse al fuego, lo hizo despojado de su armadura, vistiendo solo una simple camisa. Vulnerable. No existían besos ni roces, ni palabras tiernas, pero algo estaba germinando silencioso, pausado, como las raíces de un árbol bajo el manto nevado. El amanecer trajo consigo una densa neblina. El cielo se presentaba como una gruesa manta gris que sofocaba el aire y el frío se infiltraba por las grietas del castillo cual criatura invisible. Astrid despertó antes del encendido de las antorchas del corredor. Se vistió sigilosamente, trenzó su cabello sin ayuda y descendió al patio con la misma resolución que había mostrado al cruzar el umbral de Barheim días atrás. Allí estaba él como cada amanecer, Eiríkur, erguido junto al bastión, su cabello oscuro recogido en una trenza baja, desprovisto de armadura, vistiendo una sencilla túnica de lino grueso y las manos entrelazadas tras su espalda. Al divisarla, permaneció en silencio. Simplemente le ofreció una espada de práctica más pesada que las que había usado antes. Era una réplica de hierro sin filo, pero su peso auténtico hacía que los músculos protestaran después de cada embate. Astrid la empuñó sin vacilar. «Hoy aprenderás el arte del giro», pronunció él. «A utilizar tu peso como aliado, no como enemigo, a transformar tu aparente fragilidad en potencia. Me has estado enseñando eso desde mi llegada», susurró ella mientras blandía la espada. Eiríkur dejó entrever un atisbo de sonrisa.
apenas perceptible en su semblante, e inició la demostración. 1, 2, 3 veces. Astrid rotaba, esquivaba, caía, se incorporaba. Su cuerpo se adaptaba al peso, al equilibrio, aprendiendo a interpretar los pies de él antes del movimiento de su espada. El sonido sordo del metal se entremezclaba con su respiración agitada y las instrucciones precisas que él impartía con firmeza, pero sin severidad. Las caderas, indicaba. El movimiento nace en las caderas, no en los brazos. «Me estoy girando completa», replicó ella. «Voy a desmoronarme entera». «Entonces transfórmate en un arma completa. Nadie sobrevive siendo guerrera a medias». En un giro mal ejecutado, Astrid perdió el equilibrio. Su bota resbaló en la nieve húmeda, cayendo de rodillas ante él. Eiríkr avanzó hacia ellas y ella alzó la mirada. Jadeaba intensamente. La nieve adherida a su rostro, las mejillas encendidas, las manos lastimadas, él extendió su mano. Por un momento ella dudó, pero la aceptó. Y fue el primer contacto entre ambos. Sus dedos eran cálidos, firmes. La ayudó a levantarse con facilidad, pero retuvo su mano un instante más. Sus miradas se encontraron. Por un momento no eran instructor y alumna ni enemigos de clanes rivales. Solo dos seres palpitando al unísono. Eiríkr fue el primero en desviar la mirada. Soltó su mano sin pronunciar palabra y se giró. El entrenamiento ha concluido por hoy. Aquella tarde Astrid ascendió a la torre de vigilancia, anhelando respirar aire fresco. Desde aquella altura contemplaba todo el valle blanco, vasto, inexorable. El castillo se erguía como una fortaleza suspendida sobre el vacío. Sus pensamientos vagaron hacia las últimas palabras de su padre antes de partir hacia su vida anterior. ¿En quién se había convertido ahora una mujer desposada con el guerrero más temido de todos los reinos, que le transmitía sus conocimientos de combate, como si le confiara su propia esencia? Sigrid emergió silenciosamente tras ella, envuelta en un grueso manto. «Estás progresando velozmente», murmuró la anciana. «Solo intento sobrevivir al proceso. ¿No lo percibes? Él te está otorgando privilegios que jamás ha concedido a nadie». Astrid guardó silencio. Se resistía a alimentar esperanzas. Se negaba a creer que esa proximidad pudiera significar algo más allá del respeto. Sin embargo, cada vez que Eiríkr la corregía durante el entrenamiento, había algo distintivo en su tono. Una delicadeza que se entretejía entre las instrucciones. Una pausa significativa que antes no existía. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Astrid rompió la costumbre. «¿Por qué lo haces?» Eiríkr alzó la mirada. «¿Qué instruirme? Velar por mí. Resguardarme. Como si lo hubieras jurado». Es por el acuerdo él depositó su copa sobre la mesa. «Porque si algún día no estoy presente, deseo que puedas defenderte». Las palabras cayeron como una daga sobre la mesa. No por su dureza, sino por el afecto velado. Astrid tragó con dificultad. «Y piensas ausentarte siempre. La guerra persiste en el norte y soy parte de ella». Ella bajó la vista. «No deseo que perezcas». Eiríkr permaneció en silencio, pero al levantarse extinguió las velas con parsimonia, como si también quisiera prolongar esa conversación. Al recostarse, Astrid observó que el fuego continuaba ardiendo. Eiríkr había abandonado su silla. Había extendido una manta junto al hogar como las noches anteriores, pero esta vez su espada reposaba en el extremo opuesto de la habitación desarmado. Era un gesto silencioso íntimo. Ella cerró los ojos con una sonrisa íntima, guardada solo para sí misma porque ahora lo comprendía. El espacio que los separaba se iba colmando de algo innombrable, pero palpable. Aunque la primavera aún se encontraba distante, el hielo del patio comenzaba a ceder. Al menos entre ellos. Las sesiones de entrenamiento se habían transformado en un ritual cotidiano. Astrid ya no experimentaba temor. La espada. Sus movimientos habían adquirido firmeza. Sus giros denotaban seguridad. Su cuerpo se había adaptado al esfuerzo y su respiración se sincronizaba con la de Eiríkr en cada movimiento como si compartieran una melodía secreta. Él incrementaba las exigencias día tras día, y ella respondía con mayor entrega.
no por complacerlo, sino por ella misma porque algo en su interior había despertado. Una fortaleza que no provenía de su linaje ni del castillo que la cobijaba. «Ahora», ordenó ahí Eirík una mañana, «defiéndete como si fuera tu última batalla». Astrid hizo girar la espada, se impulsó con determinación y bloqueó el ataque con un impacto contundente. El sonido resonó por todo el patio. Ambos permanecieron inmóviles por un momento jadeando. Sus miradas se encontraron. No había ira sino fuego. Él bajó primero su espada. «Has progresado». ¿Era eso un elogio? «Es una advertencia», contestó él esbozando una sonrisa. «¿En serio?» Por primera vez desde su llegada a Bargaima, Astrid lo contempló con asombro. «Sonríes. No es algo frecuente. Deberías hacerlo más. Te transforma el semblante». Él arqueó una ceja. «Para mejor, para algo más. Humano». Eirík bajó la vista incómodo, pero mantuvo su sonrisa. Continuaron practicando hasta el atardecer, y al terminar no se separaron como antes. Caminaron juntos hacia la entrada del castillo. Sin palabras, pero andando uno junto al otro y en los pasillos, los murmullos ya no expresaban miedo, manifestaban asombro. «¿Has notado cómo la mira?», comentaban algunos soldados en voz baja. «Ella logra hacerlo sonreír. Es como si ella aligerara el peso del hierro que siempre carga». Sigrid, la anciana, observaba todo desde las sombras, esbozando una sonrisa silenciosa. Ella comprendía. A lo largo de su vida, había presenciado cómo reinos enteros se desmoronaban por miradas menos intensas que aquella en tardes nevadas y tranquilas. Eirík guió a Astrid hacia una habitación desconocida para ella. No era nada extraordinario, simplemente una antigua biblioteca con estantes cubiertos por una gruesa capa de polvo y ventanas estrechas que apenas dejaban pasar la luz. Sin embargo, algo allí dentro le robó el aliento. Música. Un antiguo instrumento de cuerdas descansaba solitario en un rincón. Deteriorado, pero no olvidado. «¿Acaso es...?» «Te pertenece», susurró ella, acariciando con delicadeza las cuerdas gastadas. «Perteneció a mi madre», respondió él con voz suave. «Lo tocaba cada noche antes de dormir. Desde su partida nadie había vuelto a pisar este lugar». Astrid se acomodó en el suelo cruzando las piernas y comenzó a ajustar las cuerdas con dedos inexpertos. Quizás sea momento de que la música regrese. Eirík se apoyó contra el muro contemplándola. La luz del día atravesaba la ventana iluminando sus trenzas doradas y su rostro concentrado. Por un momento toda su dureza se desvaneció, como si cada capa de hielo se derritiera ante el calor de ese instante. Ella pulsó una nota desafinada, luego otra, y finalmente una más dulce. «Si puedo dominar una espada, puedo aprender a tocar esto. ¿Eres obstinada?» «Soy libre», él asintió con comprensión. «Eso es más valioso que cualquier melodía». Esa noche, al regresar a la habitación, Astrid depositó una delicada flor seca sobre la mesa. Sin palabras. Simplemente la dejó allí. La había descubierto entre los antiguos libros de la biblioteca. Eirík la contempló. Se aproximó cautelosamente como si temiera destruirla con solo mirarla. ¿Qué significa esto? Que incluso en los lugares más gélidos puede florecer la vida. Él guardó silencio, pero tomó la flor y la colocó entre las páginas de un libro. Lo cerró con delicadeza como quien resguarda un tesoro. En los días posteriores la rutina se transformó sutilmente. Eirík la esperaba para compartir el desayuno. Durante los entrenamientos sus manos se encontraban más de lo necesario. Por las noches la hoguera ardía hasta altas horas. Ninguno lo mencionaba, pero ambos sabían que ya no se trataba únicamente de construir confianza. Estaban descubriendo el lenguaje secreto del cuerpo, el significado profundo de una mirada, la importancia de una pausa antes del contacto, la melodía que creaban dos silencios cuando se encontraban. Durante una madrugada particularmente fría, Astrid se despertó sobresaltada por un mal sueño. Sentía una opresión en el pecho y las palmas húmedas. Se incorporó luchando por recuperar el aliento.
Eirik permanecía en su lugar junto al fuego, pero sus ojos estaban despiertos, vigilantes. «¿Qué soñaste?», preguntó con voz profunda. «Mi padre, su muerte, y yo, completamente impotente». Él se aproximó, pero mantuvo la distancia. No invadió su espacio en la cama. No intentó tocarla. Simplemente se arrodilló frente a ella. «Mientras yo respire, nadie te lastimará sin enfrentarse a mi espada». Astrid elevó su mirada hacia él, y siguiendo un impulso instintivo, entrelazó sus dedos con los suyos. No necesitaron palabras, no intercambiaron promesas. Solo piel contra piel y la certeza silenciosa de que ya no eran desconocidos. La nieve comenzaba a retroceder gradualmente, revelando los primeros vestigios de lodo y tierra húmeda. El río cercano mostraba señales de deshielo, y el sol, aunque todavía tímido, comenzaba a bañar las murallas de Varheim con su luz. Los entrenamientos continuaban al atardecer dorado. Pero algo había evolucionado. Ya no eran meros ejercicios físicos. Se habían convertido en encuentros, conversaciones mudas entre cuerpos. Sus espadas se encontraban con menor agresividad y mayor precisión. Sus alientos, uno frente al otro, se acompasaban como tambores. Tambores guerreros, que ya no advertían peligro sino deseo contenido. Ese día practicaban en un claro del bosque más allá de las murallas. El suelo húmedo dificultaba el equilibrio, y la brisa jugueteaba con el cabello de Astrid, que se adhería a su rostro en cada movimiento. «Gira desde la cadera, no desde la espalda», instruyó Eirikr. «Estoy girando todo mi ser, incluso mis pensamientos», respondió ella sin aliento. «Entonces concentra tus pensamientos más abajo en tus pies». Ella se abalanzó hacia él con ímpetu, pero el barro traicionero la hizo resbalar, cayendo sobre sus rodillas. Eirik avanzó instintivamente para socorrerla. Cuando Astrid elevó su mirada, el tiempo pareció detenerse. La proximidad entre ambos era abrumadora. Ella en el suelo con la respiración agitada. Sus ojos se encontraron, y en lugar de extenderle la mano, Eirik se quedó inmóvil observándola. Por primera vez se mostraba vulnerable sin su habitual coraza, sin defensas, sin palabras que mediaran. Astrid, guiada por un impulso inexplicable, rozó el dorso de su mano. Sus dedos fríos contrastaron con la calidez de él, apenas un contacto fugaz, que sin embargo desencadenó una corriente eléctrica entre ambos, como una llama repentina en la oscuridad. «Tus manos», susurró ella, «son firmes pero guardan suavidad». «Y las tuyas», respondió él en voz baja. «Tiemblan pero persisten». Al ayudarla a incorporarse, Eirik mantuvo el agarre de su mano con una intensidad que revelaba sentimientos sin nombre. Los ojos de Astrid vagaron entre sus labios, y su mirada buscando una invitación, una grieta en su armadura, un consentimiento silencioso. Pero Eirik, fiel a su naturaleza, rompió el momento primero. Retrocedió un paso, desvió la mirada y liberó su mano con reluctancia. «Has dominado el arte de caer», pronunció con voz áspera. «Ahora domina el arte de mantenerte firme ante todo. Volvamos al castillo». El silencio se impuso. Regresaron sin palabras juntos, pero distantes, como si cada pisada en el barro fuera un intento de sofocar las brasas que ardían entre ellos. Astrid alcanzó su habitación primero. Se despojó del manto, limpió sus botas del barro seco y se sentó en el borde del lecho. No anhelaba comer ni dormir. Solo reflexionar cómo un simple roce, una mano, había provocado más estremecimientos que una espada amenazante. Eirik ingresó después. Se dirigió directamente a la mesa, depositando su espada con un sonido seco antes de detenerse junto al fuego. Su inquietud era palpable, como si una batalla interna se librara en su interior. «¿Te encuentras molesto?», inquirió Astrid sin girarse. «No». Él se volvió hacia ella. «No sé cómo actuar contigo». Las palabras escaparon como un murmullo involuntario. Astrid se incorporó, acortando la distancia entre ambos hasta quedar frente a él. «¿Y si lo supieras, qué harías?». Eirik la contempló fijamente, como si enfrentara su mayor temor. «Probablemente me perdería». «Quizás ya estés perdido».
Con delicadeza ella elevó su mano posándola sobre su pecho, donde el corazón latía con fuerza revelando su humanidad. En ese instante no era un guerrero, era simplemente un hombre. Eirík, conmovido, bajó la mirada y cerró los ojos. Tomó la mano de ella entre las suyas sosteniéndola brevemente antes de dejarla caer suavemente entre ambos. «Hoy no», murmuró con voz quebrada. Astrid asintió silenciosamente sin lágrimas. Sin reproches, le ofreció algo inusual para él: paciencia. Esa noche cada uno descansó en su espacio. Pero sus mundos se entrelazaban, pues las manos que se habían tocado en el claro persistían en la memoria, y sus corazones, aunque separados, latían al unísono. El solsticio arribó con un cielo despejado y un frío penetrante que hacía crujir la vegetación seca y mordía las mejillas como diminutas dagas heladas. No obstante, dentro de las murallas de Bargame, una energía diferente vibraba en el ambiente. Por primera vez en mucho tiempo la música y las risas resonaban. El fuego ardía no solo en los hogares, sino en los espíritus. Astrid lo percibió desde el alba. Los soldados se movían con renovado vigor. Las doncellas lucían flores marchitas entrelazadas en sus cabellos. Los barriles de hidromiel se transportaban hacia el gran salón, mientras runas de paz y prosperidad adornaban los dinteles de las puertas. «¿Qué celebración es esta?», preguntó a Sigrid, mientras la anciana ajustaba los pliegues de su vestido azul marino. «El ocaso del invierno», contestó ella con una sonrisa cálida. «El día donde el frío alcanza su cúspide y la oscuridad su punto más breve. Es una noche de renacimiento». Astrid se contempló en el espejo de cobre bruñido. Aquel vestido era obra de sus propias manos, sencillo en su diseño pero resistente en su confección. Su cabello suelto caía en ondas naturales con una trenza delicada descansando sobre su hombro derecho. Su mirada reflejaba la de una mujer que había encontrado su libertad. Al ingresar al gran salón, los murmullos se elevaron. Algunos nacidos del respeto, otros de la sorpresa y unos cuantos de genuina admiración. Pero Astrid solo anhelaba encontrar una mirada específica. Y allí estaba, Eirík. Se encontraba junto al trono menor despojado de su armadura, vistiendo una túnica negra de lino grueso con detalles plateados. Su cabello recogido en una trenza baja, la barba perfectamente recortada. Más que un guerrero emanaba la presencia de un monarca taciturno. Sus miradas se encontraron, y el tiempo pareció detenerse. La música inundó el ambiente. Las cuerdas del salterio danzaban en perfecta sincronía con los tambores. Las parejas comenzaron a moverse, guerreros con sus compañeras jóvenes, aldeanos, con sonrisas tímidas, ancianos, que aún recordaban los ritmos ancestrales del bosque. Astrid permaneció cerca de las columnas observando. El calor de las llamas contrastaba con el hielo que aún persistía en su corazón. Deseaba bailar, pero no con cualquiera. «No bailas», murmuró una voz profunda a su lado. Eirík se había colocado junto a ella, manos tras la espalda, contemplando a los músicos. «Nadie me lo ha pedido», respondió sin voltear. «Entonces permíteme ser el primero». Astrid lo miró. Por un momento el salón se desvaneció en la bruma. Solo estaban ellos dos. Él extendió su mano con elegancia, y ella la tomó sin dudar. El silencio descendió sobre la multitud como un manto invisible. Las risas y conversaciones se apagaron gradualmente. Todas las miradas convergieron en la pareja que se adentraba en el centro del salón iluminado. El más temido guerrero de los 9 reinos, y la hija de Norvald, aquella que arribó como símbolo de concordia. Pero en ese círculo de luz, los ecos de batalla se desvanecían. Había una intensidad contenida. Eirík la guiaba con una seguridad serena. Sus movimientos eran precisos, casi rituales. Astrid seguía cada paso con naturalidad innata, no como quien aprende, sino como quien conoce. Cada vuelta, cada movimiento sutil era un diálogo silencioso. La melodía parecía doblegarse ante su presencia. Los segundos se dilataban en cada encuentro visual. «Estás a salvo», susurró él sin mirarla directamente. «Y tú estás temblando», contestó ella con una sonrisa apenas perceptible.
No había más contacto físico que el necesario, pero la energía entre ellos era como una cuerda invisible tensa palpitante. Al cambiar la tonalidad musical, Eirik la hizo girar delicadamente y sus cabellos rozaron el hombro masculino. Un momento fugaz, un contacto sutil suficiente para que ambos contuvieran la respiración. Al cesar el baile quedaron uno frente al otro. Los aplausos resonaron, pero ellos permanecieron ajenos. Sus miradas entrelazadas contenían más promesas que 1000 juramentos sagrados. Se apartaron silenciosamente. Eirik inclinó levemente la cabeza. Astrid respondió con una reverencia grácil. Después él se desvaneció entre la multitud como una sombra. Ella retornó a su lugar junto al muro, con las manos aún temblorosas. Sobre su asiento descansaba un objeto, una piedra negra pulida pequeña con una runa protectora grabada artesanalmente, el mismo símbolo del linaje de Eirikr, una marca que solo se entregaba a quienes se juraba proteger hasta la muerte. Astrid sostuvo la piedra en su palma, cerró los ojos y sonrió. Las palabras sobraban. Él la había elegido. Esa noche él no regresó a sus aposentos. Ella tampoco indagó el motivo. Ambos comprendían que aunque no compartieran el mismo espacio físico, sus destinos ya estaban entrelazados. El resonar de los tambores del solsticio aún vibraba en los pasillos de Vargheim, cuando arribaron las nuevas. Ocurrió con los primeros rayos del alba. La nieve persistía en los senderos, pero había perdido su pureza y serenidad. Se encontraba mancillada, oscurecida, marcada por las huellas de corceles forasteros y pasos apresurados. Un mensajero joven atravesó las puertas principales, su rostro cubierto de hielo y terror. «Noticias desde el norte», pronunció entre jadeos. «Hay movimiento en las antiguas tierras de Skolheim. El clan de Ivar ha comenzado a reunirse». El salón quedó sumido en un silencio sepulcral. Astrid escuchaba oculta tras una columna del corredor, mientras los consejeros rodeaban a Eirik con murmullos urgentes. «Si atraviesan el paso de Hrafn estarán aquí en 3 días», advirtió uno. «Y si buscan venganza por el tratado, vendrán por ella», susurró otro dirigiendo una mirada furtiva hacia Astrid. Eirik permaneció en silencio. Se mantenía erguido, brazos cruzados, contemplando el mapa desplegado sobre la mesa. Pero su mirada vagaba lejos de las rutas. Estaba perdida en los recuerdos, en la herida que ese nombre provocaba. Ivar, un nombre que evocaba sangre, traición, y el origen de todas las guerras que Eirik había jurado finalizar. Esa noche Astrid lo encontró solitario en la torre más elevada del castillo. No portaba capa, el viento azotaba su rostro como un castigo, pero él permanecía impasible. Inmóvil, con las manos apoyadas en la piedra del balcón, observando las montañas del norte. Ella se aproximó en silencio, lo suficiente para compartir el frío. «¿Es cierto?», preguntó al fin. «Atacarán». Eirik asintió. «Es inevitable. ¿Y piensas enfrentarlos?» «No tengo alternativa». Astrid lo contempló. «Siempre hay una elección». Él volteó su rostro hacia ella. Sus ojos no reflejaban ira, sino el peso de innumerables decisiones tomadas desde el deber, y no desde el corazón. «Si no combato, cruzarán nuestras fronteras, asesinarán a inocentes, quebrantarán el tratado. Todo volverá al inicio. Y si no regreso, tendrás que mantenerte firme», pronunció con determinación. «Por esa razón te entrené, por eso vigilé cada uno de tus pasos, porque sabía que este día llegaría». Astrid sintió un nudo en la garganta. Deseaba gritar, suplicarle que no partiera. Pero conocía su esencia. Sabía que su destino era proteger incluso a costa de su propia vida. «Te detesto», murmuró. «Lo comprendo, pero no puedo perderte». Eirik avanzó hacia ella. No la rozó, pero su voz se quebró sutilmente. «Recuerda esto, Astrid. No pelees por mí, hazlo por ti, por todo lo que has logrado, por quien te has convertido». Ella clavó su mirada en él. Después elevó su mano y acarició su mejilla. Fue el primer momento en que él no se alejó. Sus frentes se encontraron, sus alientos se fundieron. La proximidad disipó el frío. «Necesito que regreses», susurró ella temblorosa. «Si el destino lo permite, volveré como hombre.
y si no moriré sabiendo que fuiste lo único que nunca quise abandonar. Al amanecer. El castillo despertó entre pasos acelerados, armas siendo afiladas, órdenes precisas. Eiríkr se preparaba para partir. Astrid lo contemplaba desde el portal de la torre con el corazón oprimido. Antes de montar su caballo, Eiríkr se aproximó. Le entregó una misiva doblada meticulosamente sellada con su propia sangre. No la leas salvo que no vuelva. Astrid apretó la carta contra su pecho. Eiríkr se inclinó hacia ella y esta vez no existieron barreras. La besó. Pausado, decidido, con una dulzura que contrastaba con la crueldad del mundo. No fue una despedida, fue una promesa sellada. Y cuando él cabalgó junto a sus guerreros sin volver la mirada, Astrid comprendió que su posición había cambiado irrevocablemente. Ahora era la guardiana de un castillo, la líder ante un pueblo que la contemplaba con ojos renovados, y la portadora de un amor que ardía intensamente en las tierras heladas. Las puertas de Bargain se cerraron tras los jinetes con un eco que resonó como un sollozo contenido. Desde 1900. En las alturas de las murallas, Astrid siguió sus siluetas hasta que se desvanecieron en la bruma matinal. No derramó lágrimas, ni alzó su voz, ni corrió tras sus pasos. Simplemente estrechó la carta contra su corazón, intentando preservar el calor de aquel último beso. El castillo se sentía más vasto sin Eiríkr, más gélido, más vacío, más silente. Pero Astrid se mantuvo firme. Al caer la noche convocó a todos, guardias, capataces, cocineros e incluso sirvientas. Se reunieron en el gran salón desconcertados y aguardando instrucciones. Avanzó hacia el centro envuelta en una capa oscura que le cubría los hombros, su cabello trenzado con la runa protectora que él le había obsequiado. Subió al estrado y pronunció palabras firmes. Lord Eiríkr marchó no solo para defender nuestras fronteras, sino para salvaguardar todo lo que juntos hemos edificado. Esta fortaleza, este refugio, esta paz, no se conquistaron con palabras dulces, sino con sangre derramada. No permitiremos su destrucción. Mientras yo respire, nadie osará amenazarnos. El silencio reinó absoluto. No soy reina, no soy una guerrera consumada, pero soy su compañera. Y en su ausencia, esta tierra obedecerá mi voluntad. Los veteranos fueron los primeros en mostrar su lealtad. Después, los jóvenes guerreros. Luego Sigrid, erguida y digna. Y finalmente, uno tras otro, todos inclinaron sus cabezas en señal de sumisión. Aquella noche Astrid permaneció despierta. Patrulló los pasillos. Inspeccionó las entradas. Verificó las provisiones. Mandó reforzar las guardias. Rechazó ser una simple figura decorativa. Se había convertido en cimiento en roca. Los días transcurrieron. Las noticias escaseaban. Un mensajero del grupo de Eiríkr retornó malherido con bravos informes. Habían encontrado férrea oposición en las montañas. Baibhar había congregado más fuerzas de las previstas. Eiríkr luchaba como un lobo acorralado sin clemencia ni descanso. Astrid escuchaba todo silenciosamente, pero cada noche redactaba cartas que jamás enviaría, confesiones ocultas bajo su almohada. Ignoraba si Eiríkr regresaría, pero necesitaba que sus palabras existieran en algún rincón del mundo. Una tarde los centinelas avistaron movimiento al este. No eran enemigos. Era una caravana de refugiados. Mujeres, ancianos y niños que habían huido de un pueblo arrasado por las huestes de Ivar. Astrid los acogió personalmente. Les brindó alimento, cobijo y lechos en los establos. Algunos miraban con incredulidad que la esposa del lobo de Bargain les extendiera su protección. En esta casa no negamos refugio a quienes escapan del infierno, declaró con firmeza. Ni siquiera cuando el infierno lleva el nombre de un antiguo adversario. Su voz resonaba inquebrantable, justa como una llama que persiste ante la tormenta, pero todo poder conlleva su precio. Una noche, un guardia irrumpió en la alcoba de Astrid con el semblante desencajado. Mi señora, un herido ha llegado. Afirma venir del frente. Trae nuevas sobre Eiríkr. El corazón de Astrid se paralizó por un instante. Descendió presurosa.
En la enfermería encontró a un joven guerrero cubierto de lodo, sangre reseca y estremecimientos. ¿Puede hablar?, inquirió ella. El herido asintió con debilidad. Lo presencié con mis propios ojos. Se desplomó de su montura. Combatió hasta el último suspiro, pero lo arrastraron entre la bruma. Nadie sabe si continúa con vida o si ya no pertenece a este plano. Astrid sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies, pero permaneció erguida. ¿Dónde sucedió? En el Valle de las Cenizas. Más allá del paso helado, ella cerró sus ojos. Sintió el fuego en su garganta, el grito ahogado, el vacío que se expandía como una herida sangrante. Pero contuvo las lágrimas. No todavía. Esa noche, cuando el silencio reinaba, Astrid se sentó junto al hogar, prendió una vela y extrajo la carta que él había dejado. La contempló durante eternos minutos. La sostuvo como si fuera más pesada que una espada y la desplegó. Si estás leyendo estas palabras, significa que no he vuelto. Las primeras líneas le arrebataron el aliento. Continuó leyendo con manos temblorosas. La caligrafía de Eirik era firme pero moteada por gotas secas. Quizás lluvia, quizás lágrimas. Te entrené porque sabía que no siempre podría protegerte. Te amé aunque jamás supe expresarlo. No deseo que me llores como a un héroe. Solo recuerda que en mi última noche, mis pensamientos fueron tuyos. No como la hija de un pacto, sino como la mujer que transformó mi humanidad. Astrid presionó el pergamino contra su corazón y finalmente permitió que sus lágrimas fluyeran, no por fragilidad, sino porque el amor verdadero merece ser honrado con llanto. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una chispa persistía negándose a extinguirse, pues algo en su interior le susurraba que Eirik no había exhalado su último aliento. Todavía no. La nieve comenzó a caer nuevamente sobre Varheim, no con violencia, sino con una melancolía espesa, como si los cielos derramaran lágrimas por algo que aún aguardaba sepultura. El castillo se sumió en un profundo silencio tras la lectura de aquella misiva. Incluso las pisadas parecían más tenues, como si temieran perturbar el dolor que ahora moraba en cada piedra. Astrid se mantuvo alejada del salón principal durante días. Buscó refugio en la biblioteca rodeándose de cartografías, documentos y registros de las tierras septentrionales. Nadie osaba interrumpir su soledad, ni siquiera Sigrid. Pero una mañana descendió las escaleras portando una capa de viajero. Su espada pendía de su cintura, y un brillo determinado ardía en su mirada. Las lágrimas se habían secado. Solo quedaba fuego. «Prepara un corcel», ordenó al escudero. «Me dirigiré al Valle de las Cenizas». Los consejeros intentaron disuadirla. «Mi señora es imprudente», advirtieron. «Podría ser una emboscada. Quizás esté muerto». «O tal vez me necesite», respondió con voz acerada. «No permitiré que su nombre se desvanezca en la bruma sin luchar por la verdad». Atravesó los pasos gélidos, acompañada por un grupo de hombres leales. Cabalgaron durante 3 días entre tempestades, precipicios y senderos casi intransitables. En cada poblado que cruzaban, indagaban. Nadie había visto a Eirik. Nadie lo había sepultado. Nadie podía confirmar su fallecimiento. Y entonces alcanzaron el valle, un paisaje desolado cubierto de vestigios de batalla, escudos destrozados, lanzas quebradas, manchas oscuras sobre la nieve. Allí el viento aullaba diferente, como si llamara, como si clamara un nombre perdido. Eirik gritó a Astrid. Nada respondió, solo silencio. Se arrodilló junto a un casco manchado de barro y sangre seca. Lo levantó con manos temblorosas. No pertenecía a él. Continuó su búsqueda desesperada entre los vestigios de la batalla, hasta que sus ojos encontraron un jirón de tela oscura enredado entre las ramas bajas de un pino solitario. Lo reconocería en cualquier lugar. Era el borde de aquella capa que ella misma había reparado noches atrás. Todavía conservaba el hilo plateado que había cosido en silencio mientras él descansaba junto al fuego. «Está cerca», murmuró. Prosiguieron la búsqueda. Al anochecer, mientras exploraban una caverna entre las rocas escarpadas, uno de los guerreros alzó su antorcha y retrocedió horrorizado. «Aquí. Hay alguien»,
Astrid se precipitó hacia el lugar, y allí encontró a Eiríkur tendido sobre la tierra húmeda cubierto de heridas profundas, su piel mortalmente pálida, sus labios agrietados. Respiraba débilmente, pero sus ojos se abrieron al escuchar su voz. Astrid se desplomó junto a él, acunó su rostro entre sus manos y besó su frente helada. «Estoy aquí. No hables, sobrevivirás. Prometiste no llorar por mí». «Y no lo haré», susurró con voz quebrada. «No mientras sigas respirando». Lo transportaron envuelto en mantas y sobre escudos. Durante el retorno, Astrid permaneció fielmente a su lado. Cada vez que él se estremecía, ella entrelazaba sus dedos con los suyos. Cada vez que parecía desvanecerse, ella lo traía de vuelta. «Resiste, Eiríkur, Bargame te espera, yo te espero». Al cruzar las puertas del castillo, los habitantes emergieron de sus aposentos. Nadie daba crédito a sus ojos. El señor de Varheim, el lobo del norte malherido pero vivo, cargado por sus hombres y escoltado por quien todos reconocían ahora como su reina. Astrid contuvo sus lágrimas ante todos. Pero cuando lo depositaron en su lecho y los sanadores comenzaron su labor, ella se arrodilló a su lado y liberó su dolor contenido. «No vuelvas a hacerme esto», susurró. «No vuelvas a dejarme sin aliento. No vuelvas a creer que puedes desvanecerte sin que yo te persiga». Eiríkur abrió sus ojos pesadamente. «No imaginé que vendrías». «Entonces aún no me conoces lo suficiente». Él esbozó una sonrisa. Débil pero genuina. Aquella noche, por primera vez, Astrid descansó sintiendo la mano de él sobre su pecho, percibiendo los latidos de su corazón. Pausado, constante, viviente. No todas las historias requieren un final perfecto, pero algunas merecen una segunda oportunidad. El invierno comenzaba a retroceder. Los días se alargaban. El viento todavía soplaba gélido entre las torres de Bargame, pero ya no mordía con su antigua ferocidad. Por los corredores del castillo las voces se alzaban con más fuerza. Los guerreros afilaban sus espadas no por temor sino por costumbre. Las sirvientas entonaban melodías mientras encendían las antorchas. Se respiraba al fin un aire de tranquilidad. Eiríkur se recuperaba gradualmente. Había permanecido semanas postrado con heridas que sanaban, externamente e internamente. Su cuerpo ya no ardía en fiebre, pero sus noches permanecían plagadas de memorias. En sus sueños revivía el campo de batalla, los alaridos, la sangre. Despertaba empapado en sudor, respirando agitadamente, y encontraba invariablemente lo mismo la mano de Astrid sobre su pecho. «Estoy aquí», repetía ella cada vez. «No has regresado solo». Durante días no pudo andar. Durante días Astrid no se apartó de su lado ni un instante. Ella administraba los asuntos del castillo, impartía órdenes, firmaba documentos. Era la señora de Vargheim. Pero cada noche volvía a la misma silla, al mismo lecho, al mismo murmullo entre las sombras. Eiríkur, por su parte, la contemplaba no como esposo obligado, ni como guerrero en deuda. La miraba como quien observa lo inalcanzable. Una tarde, cuando ya podía mantenerse erguido por sí mismo, Eiríkur se encaminó al patio interior apoyándose en un bastón. Astrid lo acompañó silenciosamente. Avanzaban lentamente entre los árboles desnudos y las estatuas cubiertas de musgo. A lo lejos el sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de un naranja intenso. «¿Recuerdas tu primera llegada a este lugar?», susurró él. «Recuerdo mi resistencia a quedarme», contestó ella con una sonrisa sutil. «Y yo deseaba que te marcharas. Sin embargo, el destino nos ha reunido aquí». Se detuvieron ante una fuente cubierta de hielo. Eiríkur inhaló profundamente. «Tuve que perderlo todo para entender que jamás había conocido el verdadero valor de poseer algo digno de preservar. Me adiestraron para suprimir emociones, para no anhelar, para mantener la desconfianza. Pero tú conseguiste derribar cada una de esas barreras». Astrid permaneció en silencio. Su mirada transmitía más certeza que cualquier palabra pronunciada. «Ya no deseo ser el hombre del acuerdo», confesó él, con la vista hacia el suelo. «No quiero que nuestro vínculo esté ligado a la sangre vertida, sino a lo que hemos construido después.
Astrid extendió su mano. Entonces creemos algo nuevo, un nuevo juramento. Así es uno íntimo solo para nosotros. Aquí. Ahora. Eiríkr entrelazó sus dedos con los de ella. Sus manos permanecieron firmes. Sus palabras brotaron sinceras. Solo lo verdadero. Yo, Eiríkr de Bargame, te elijo, Astrid de Norvald. No por la paz entre nuestros pueblos, sino por la calma que trajiste a mi tormenta interior. Ella respiró profundo antes de responder. Yo, Astrid de Norvald, te elijo, Eiríkr de Bargame. No por obligación, sino por amor verdadero. Porque en tu silencio descubrí mi propia voz. Se contemplaron mutuamente, y por primera vez desde su encuentro no existían sombras ni pactos, solo dos almas fragmentadas. Eligiéndose completamente, regresaron al castillo unidos. Esa noche compartieron el mismo lecho. Esa noche la chimenea permaneció apagada. No fue necesaria. Sus cuerpos se encontraron con la misma delicadeza con que habían aprendido el arte de la espada. Despacio, con reverencia, recordando cada cicatriz y celebrando cada caricia. No fue un encuentro precipitado. Fue una ceremonia, una celebración de su supervivencia compartida. Al amanecer, Bargame despertó transformado. Los sirvientes se movían con pasos más livianos. Los niños volvían a jugar por los corredores. La vida poco a poco retornaba a sus cauces. En la cima de la torre más alta, donde antes solo moraban los cuervos, una nueva bandera se mecía con la brisa, mostrando el emblema de ambos clanes unidos, ya no como rivales, sino como una sola familia. En la sala del trono, Eiríkr volvió a ocupar su lugar. Pero esta ocasión era diferente. Ástrida permanecía a su lado con la frente en alto, la mirada serena, su mano descansando sobre la de él. No eran simplemente rey y reina. No eran únicamente señor y señora. Eran dos supervivientes, dos guerreros del espíritu, dos corazones, que se habían reconstruido entre la nieve. El tiempo transcurrió como los copos sobre los tejados, silencioso, inevitable, bello en su propia fugacidad. Bargame se transformó. Ya no era solamente una fortificación de roca y metal. Era un verdadero hogar. Las murallas que antes defendían contra enemigos, ahora cobijaban. Jardines florecientes pequeños, blandiendo espadas de madera, melodías en los pasillos y festines que celebraban cosechas en lugar de batallas. Astrid caminaba entre su gente con dignidad y firmeza. ¿Hacia dónde se dirigía? Las mujeres se inclinaban con respeto, no por miedo, sino por gratitud. Había edificado algo más duradero que las alianzas, un legado perdurable. La reina que no llegó para someterse, murmuraban las ancianas, sino para mostrar el arte de gobernar. Eiríkr, mientras tanto, había dejado de ser el lobo solitario que todos temían. Aunque sus cicatrices permanecían evidentes, y sus ojos aún conocían la muerte, era el primero en reverenciar a los recién nacidos y el último en retirarse de las reuniones del consejo. Nunca abandonó su espada, pero ahora la utilizaba para instruir, no para destruir. Un arma solo tiene propósito, explicaba a sus discípulos. Si protege lo que amas. Fueron bendecidos con 2 hijos. La primogénita Freyja adornaba su cabello con flores mientras ocultaba una lanza bajo su vestimenta. Tenía la sonrisa luminosa de Astrid y la determinación inquebrantable de Eiríkr. Todos en el reino sabían que algún día ella extendería su liderazgo más allá de las montañas nevadas. El pequeño Leif, por su parte, era un alma contemplativa y silenciosa, dotado de manos ágiles y una fascinación innata por los antiguos manuscritos. Soñaba con erigir torres majestuosas en lugar de derribarlas. Astrid lo envolvía en sus brazos cada vez que lo escuchaba, como una guardiana protegiendo la última luz en un océano tempestuoso. Las noches transcurrían en serena calma. Los temores de invasiones se habían desvanecido. La oscuridad ya no se llenaba de gritos, sino del suave susurro del viento entre los pinos centenarios, el crepitar acogedor del fuego en la chimenea y la delicada caricia de sus dedos entrelazados. Eiríkr descansaba invariablemente en el lado izquierdo del lecho.
su cuerpo orientado hacia ella como si todavía temiera que su presencia fuera un sueño fugaz. Astrid, fiel a su costumbre, lo rozaba cada amanecer, aunque fuera con la más sutil caricia, consciente de que la paz, al igual que el amor, era una decisión que debía renovarse cada día, y ella jamás había vacilado en su elección. Anualmente ascendían juntos a la cima de aquella colina significativa donde todo había comenzado. Bajo las rocas vestidas de musgo, yacían las espadas que inicialmente los habían unido por mandato. En su lugar plantaron un rosal silvestre para que floreciera lo que la guerra había sofocado, según las palabras de Astrid aquella primera vez. Con el paso de las estaciones, el arbusto produjo flores escarlatas resistentes y resilientes como ellos mismos. En la última primavera, los bardos comenzaron a entonar una nueva historia. No narraban sobre deidades ni dragones, ni sobre héroes invencibles o reinos dorados. Cantaban sobre una joven prometida a un hombre temido por todos. Sobre un guerrero que había olvidado amar hasta contemplarla danzando con una espada. Cantaban sobre dos almas opuestas unidas por un juramento no escrito. Y el pueblo entonaba con ellos, porque en Barheim ya no necesitaban recordar la guerra. Solo necesitaban mantener viva la memoria de cómo el amor puede florecer incluso en el suelo más árido. Una noche, siendo ya mayores, Astrid y Eiríkr contemplaban las estrellas en el patio interior, donde el firmamento brillaba como polvo de diamantes esparcido. Ella descansaba sobre su hombro mientras él la envolvía con su brazo, compartiendo un silencio cómplice. «Hay algo de lo que te arrepientas», susurró ella con dulzura. Eiríkr meditó su respuesta. «Solo de no haberte besado antes». Astrid esbozó una sonrisa serena, cerró los ojos y respiró profundamente. Yo también. Permanecieron así durante horas en silencio, escuchando los ecos de una vida forjada desde las cenizas, no como parte de un acuerdo político, no como supervivientes de la guerra, sino como lo que siempre fueron incluso antes de descubrirlo, un guerrero y una reina. Si esta historia te conmovió, suscríbete y acompáñanos. Cada semana,